manifestaciones y los cacerolazos luego de una noche de disturbios violentos por el aumento del precio del metro. Ante la situación, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Hubo más de 300 detenidos. Conectamos en directo con nuestro corresponsal Pablo Mura. Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos sobre la situación que se está viviendo en las calles. Hola, ¿qué tal? Al principio, en las primeras horas de la mañana, era un vaso de leche. Estaba todo tranquilo en la capital luego de los disturbios del viernes en la noche en distintos puntos de la capital. Esta mañana ya en las salidas de estaciones de metro de Santiago, y en este momento me encuentro en plena Alameda, el Libertador Bernardo O'Higgins, donde se encuentra completamente cerrado. Al frente de la Moneda, en este momento se encuentra completamente cerrado, dadas las manifestaciones y enfrentamientos de la policía con los manifestantes. El Consejo de Ministros se encuentra en este momento reunido y están a la espera de saber cuáles van a ser las siguientes medidas, porque el presidente ya habló y dijo bien claro: estamos pensando en un plan para poder bajar justamente el precio del metro para aquellas personas más vulnerables. Así que el Consejo de Ministros se encuentra reunido en este momento mientras las manifestaciones continúan aquí en una de las calles principales de la capital. En Cuba despiden a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Las honras fúnebres tienen lugar en el Gran Teatro de La Habana, que lleva su nombre. La leyenda del ballet murió a los 98 años en un hospital de la capital. Oliver Zamora Oria está pendiente del homenaje. En este teatro que lleva su nombre y que durante tanto tiempo fue el lugar donde Alicia ofreció su arte al público cubano e internacional, pues en este lugar ha sido despedida o es despedida la gran bailarina que, como dijo el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al conocer la noticia de su muerte, puso el nombre de la isla en lo más alto de la danza mundial. Un comunicado, una nota del Ministerio de Cultura llamaba a los cubanos, a los habaneros también, principalmente, a despedir a partir de las 9 de la mañana de este sábado a esta emblemática artista. Colas de cubanos ya han comenzado desde bien horas de la mañana a hacer su fila para darle un último adiós a esta artista, que durante muchos años no solamente fue una gran bailarina, sino también la creadora de la Escuela Cubana de Ballet, con una técnica muy particular, y también de todo un movimiento danzario que impactó a América Latina y al resto del mundo. Para muchas de estas personas que se levantaron bien temprano en la mañana de este sábado para venir hasta aquí y dar este último adiós, ha sido un deber de los cubanos que tienen con una de las figuras cimeras de la cultura cubana. Escuchemos algunas de las opiniones. Ella fundó nuestra academia, en la que hoy somos estudiantes. Tenemos toda la trayectoria de su vida como ejemplo, como ídolo. Y sí, este momento es súper importante porque acá vamos a hacerle honor, vamos a rendirle homenaje a Alicia, que significó tanto para nosotros. Merece el mayor honor de todo cubano. Todo el que se sienta cubano tiene que rendirle, respetar y querer por siempre a Alicia Alonso. Alicia Alonso va a ser eterna, como Fidel es eterno, Alicia va a ser eterna, por lo que hizo por su patria. Pero no solo el pueblo cubano, también la alta dirigencia del país, del Partido Comunista y del gobierno, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel y el general de ejército Raúl Castro, han rendido tributo también a esta legendaria artista. Según el cronograma de las honras fúnebres, sobre las 3:30 ya se cerrará la instalación y media hora después el cuerpo de Alicia Alonso será llevado hasta el cementerio Colón, en un peregrinaje por algunas de las avenidas más importantes y concurridas de la capital, para descansar ya definitivamente en el cementerio Colón junto a sus familiares. Será el último adiós, por lo menos físico, a esta emblemática artista que tiene o logró tener un nombre eterno ya en la cultura universal.
Última jornada de reflexión de cara a las elecciones generales en Bolivia. Los ciudadanos se preparan para expresar su voto este domingo. Más de 200 observadores internacionales ya están en la nación para examinar el proceso. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla tiene toda la información desde La Paz. A un día de que se abran las urnas en todo el territorio de Bolivia, donde están habilitadas para votar unas 7 millones de personas, y a eso hay que sumarle las 340.000 que podrán emitir su voto en el exterior, toda la atención está puesta, claro, en la contienda presidencial, esa de la que participan 9 candidatos que por primera vez en este país han sido elegidos a través del sistema de elecciones primarias. Pero la expectativa que genera esta pelea por la presidencia no tiene que ver solamente con la lógica importancia que tiene, que se trata del cargo de mayor peso político en el país, sino también con la incógnita sobre si se va a resolver la elección el próximo domingo o si por el contrario se va a presentar un escenario de balotaje. Este es un tema que dominó todo el último tramo, sobre todo de la campaña, y que generó también, hay que decirlo, mucha tensión que se vivió incluso en los actos de campaña. Por eso va a haber el domingo un gran operativo de seguridad del que van a participar miles de efectivos, tanto de Fuerzas Armadas como de la policía, para que se desarrolle toda la jornada electoral en orden. Y en este escenario es importante, por supuesto, y cobra una relevancia especial la tarea que tienen los observadores internacionales, que pertenecen a distintas organizaciones como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, entre otras, y que van a estar fiscalizando paso a paso el día de la elección, no solamente cómo se desarrolla el escrutinio, sino también luego la difusión de los primeros resultados, que se calcula que va a estar alrededor de la noche de ese mismo día de la elección. Uno de los observadores que participa de las elecciones aquí en Bolivia por parte del Parla Sur, y lo que nos ha dicho es que están dadas, según su opinión, por el trabajo que vienen realizando en estos días, las condiciones, y están aceitados todos los mecanismos para que los próximos comicios se realicen aquí en Bolivia de manera absolutamente normal y sobre todo transparente. Lo escuchamos. Logrando que haya la mayor cantidad de empadronados posible. Han utilizado las redes sociales, han utilizado lo que es los influencers, los youtubers, todas las redes disponibles para poner en conocimiento que este proceso electoral se lleve de la mejor manera posible, que llegue a buen término, con transparencia, donde no haya ninguna objeción que hacer respecto a esa posibilidad de fraude que desde algún sector de la oposición del gobierno nacional se quiere implementar, o de algunos medios gráficos también de acá de La Paz. Así que nosotros estamos precisamente para todo lo contrario, ¿no? Para informar sobre la transparencia con que estos comicios se van a llevar adelante. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la democracia es lo mejor que los puede pasar a los ciudadanos, a los habitantes de cualquier país del mundo. Por lo tanto, en función de apoyar esa democracia, tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser imparciales, informar a la comunidad sobre el desarrollo de este proceso electoral. Y hay que decir por último que aquí en Bolivia las cámaras legislativas no se renuevan parcialmente, sino que lo hacen en su totalidad. Por eso este domingo se van a elegir también 130 diputados y 36 senadores. Y recordar, para finalizar, que según la ley boliviana, para que no haya balotaje, un candidato tiene que sacar el 50% más 1 de los votos, o haber sacado el 40% de los votos válidos, con una diferencia de 10 puntos por sobre el segundo candidato más votado. En ese caso podría entonces definirse la elección, si no se va a una segunda vuelta que en el caso de Bolivia se va a realizar en el mes de diciembre. Al menos 15 personas fallecieron por el colapso de un dique en la región rusa de Krasnoyarsk, según el Ministerio de Emergencias. Las autoridades locales declararon el 21 de octubre como día de duelo. Según los últimos datos, han sido halladas con vida 7 personas que anteriormente fueron declaradas como desaparecidas. Semyon Senderov tiene los detalles. Una gran tragedia. El colapso de un dique en la región de Krasnoyarsk, en Siberia, ha dejado múltiples destrucciones en la zona. Desde el Ministerio de Emergencias explicaban en detalle cómo ocurrió. Se produjo una ruptura en la estructura hidráulica que se desplomó por completo. El agua contenida directamente en la estructura hidráulica, que alcanzaba entre 3,5 metros y 4 metros, arrasó con 2 casas donde vivían los empleados.
Un total de 300 personas, 6 helicópteros Mi-8 y también varios barcos se han sumado al operativo de la búsqueda y el rescate. Hay que decir que esa aldea de Meneros se encuentra en un área con acceso muy complicado. De hecho, hablamos de las inmediaciones en el río Ceiba, pues ahí se está hablando del dique de la cooperativa aurífera. Hay que decir que el accidente pues provocó una fuerte inundación en la zona. Precisamente ahí se encontraban 2 barracas de obreros con una capacidad total de 80 personas. Hay que decir que pues hemos podido obtener los testimonios de las personas que se encontraban ahí dentro y esto fue lo que contaban. Me encontraba ahí durmiendo, me desperté de un tirón por un extraño ruido. Al principio pensé que algún auto se había estrellado porque todavía estaba oscuro. Me desperté, primero me metí debajo de la cama, fue un reflejo, luego miré por la ventana. Mis vecinos de la habitación miraban. Uno dijo que nos estábamos hundiendo, estábamos nadando. El comité de investigación ha abierto un caso penal por la violación de las normas de seguridad durante las obras que pues precisamente derivó en las víctimas mortales. Hay que decir que también ya registraron la oficina responsable por la explotación de este dique. Hay que decir que al principio pues las autoridades alegaron que una de las posibles causas de esta tragedia podría ser la gran cantidad de precipitaciones que ha caído últimamente. Este 21 de octubre han proclamado el día de luto en la región. Después de un debate de varias horas, el Parlamento británico ha aprobado una enmienda para forzar una prórroga del Brexit. Por lo tanto, el voto sobre el nuevo acuerdo para la salida de la Unión Europea ha sido pospuesto para el próximo lunes. En respuesta, el primer ministro declaró que no va a negociar un retraso con Bruselas. Continúo creyendo firmemente que lo mejor para Reino Unido y para toda Europa es que salgamos con este nuevo acuerdo el 31 de octubre. Y para anticiparme a las preguntas que vienen de los bancos de la oposición, no negociaré una prórroga con la Unión Europea, y la ley tampoco me obliga a hacerlo. No obstante, el primer ministro podría verse obligado a pedir una nueva extensión a la Unión Europea, y es que los legisladores han aprobado una moción que descarta una salida sin acuerdo. Por su parte, desde Bruselas indicaron que será Londres el encargado de informar cuáles serán los próximos pasos a seguir. Los medios locales han revelado que el pacto de Boris Johnson se parece mucho al negociado por la anterior primera ministra, Theresa May. Recordemos que los proyectos de la entonces mandataria fueron rechazados por el Parlamento 3 veces. Mientras, los ciudadanos británicos han salido a las calles para pedir otro referéndum del Brexit. Vamos a escuchar sus opiniones. El objetivo de la marcha de hoy es mostrar que la voluntad de la gente sobre el Brexit ha cambiado, mostrar que la gente quiere tener la última palabra, que no cree que el acuerdo de Boris Johnson sea bueno para el futuro del país y que son los ciudadanos los que han de decidir. Creo que es un acuerdo terrible para el país y para las personas más pobres. Ya estamos viendo el impacto de la pérdida de empleos en algunos de los lugares de los más fervientes partidarios de la salida. Y esto es solo el comienzo. Va a empeorar, no va a mejorar. El profesor de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Francisco Panizza, considera que Boris Johnson sí tendrá que pedir una prórroga del Brexit a la Unión Europea. Más vale un fin espantoso que un espanto sin fin. Y lo que acaba de votar la Cámara de los Comunes es, de alguna manera, seguir con este espanto sin fin que se llama Brexit. Es decir, como ustedes anunciaban hace minutos atrás, lo que significa esta votación es que, de acuerdo a la ley, el primer ministro Johnson tendrá que escribir, a partir de las 11 horas de la noche de hoy, una carta a la Unión Europea pidiendo una prórroga para el Brexit. La Irlanda del Norte queda alineada regulatoriamente y en términos de, básicamente, con todas las cuestiones legales y de comercio con la Unión Europea, lo cual hace que de alguna manera va a haber una frontera interna entre Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Gales y Escocia,
y Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte va a tener otro régimen impositivo, otro régimen regulatorio, etc. Y eso es lo que ha rechazado el partido DUP, el partido que representa a Irlanda del Norte en el Parlamento. Los votos hoy en el Parlamento no están, pero con estos extraordinarios eventos que están sucediendo día a día, con el cambio día a día que nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el martes, no sería posible descartarlo de ninguna manera que haya un referendo. Sería una forma de saldar una cuestión que el Parlamento no ha podido resolver. ¿Por qué el Parlamento no lo ha podido resolver? Por una cuestión muy simple, porque el Parlamento sabe en contra de qué está, pero no sabe a favor de qué. No hay un proyecto del Parlamento que tenga una mayoría en este momento. En España crece la tensión entre la Moncloa y la Generalitat. Quim Torra ha instado a Pedro Sánchez a sentarse en la mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto político, algo que el presidente del Gobierno en funciones ha rechazado hasta que Torra condene la violencia en las protestas. Mientras tanto, en las calles de Cataluña no cesan las manifestaciones. Para conocer más detalles, conectamos en directo con Francisco Guaita. Fran, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es la última hora de este sábado? Muy buenas, sexta jornada de manifestaciones después de la condena del Tribunal Supremo a 9 líderes independentistas. Esta concentración quizás es la más débil, la que menos afluencia ha tenido estos días, pero cientos de personas aquí en el centro de la ciudad están pidiendo de nuevo la libertad de lo que califican presos políticos. Además, exigen la dimisión del consejero del Interior, Miquel Puig, por toda la violencia que han utilizado las fuerzas del orden durante estos días. Precisamente todos los focos están puestos en lo que pasó este viernes. A un lado quedó la manifestación de más de 500.000 de personas pacífica durante el día. Todos los focos se han puesto en los enfrentamientos, los más duros que se han dado durante estos días entre radicales y la policía. Y en medio de todo eso, un pulso importante político, el que está dando la Generalitat con la Moncloa, el gobierno en funciones. Este mismo sábado se ha reunido el presidente de la Generalitat junto con los 4 alcaldes de las provincias de Cataluña para decir que no respaldan la violencia y para intentar abrir un diálogo con la Moncloa. Precisamente Torra ha mandado una carta al presidente en funciones Pedro Sánchez diciendo que es necesario un diálogo, pero que está dando Sánchez la espalda a la posibilidad de hablar con el presidente de la Generalitat. Instamos una vez más al presidente del gobierno español en funciones a fijar hoy mismo un día y una hora para sentarnos en una mesa de negociaciones sin condiciones, a hablar, a dialogar y llegar a un acuerdo. Es su responsabilidad y su obligación. La visión desde la Moncloa es muy diferente. Piden al presidente Torra que condene firmemente la violencia porque aseguran que aún no lo ha hecho. Dicen que todo es un diálogo posible dentro de la ley. Lo que no está dentro de la ley no es posible. Hasta aquí, este sábado, ha llegado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que se ha reunido con el consejero del Interior, Miquel Puig, y que insisten en que tienen que representar a todos los catalanes, no solo a los independentistas. Nadie entiende que hagan declaraciones y hablen minutos y minutos, pero no condenen la violencia y no se solidaricen con los agentes, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Deben elegir el camino de las instituciones democráticas, porque no hay otro camino.
Este pasado viernes fueron detenidos más de 50 personas. El balance de heridos ya llega por parte de los radicales y manifestantes, más de 500 heridos, y por parte de la policía, según el Ministerio del Interior, más de 300 miembros de las fuerzas del orden que han resultado heridas durante estos 5 días. Gracias por la crónica, Fran. El presidente de Turquía advierte de que va a reanudar la ofensiva en el norte de Siria si los kurdos no cumplen con las condiciones del cese del fuego de 5 días. Desde Occidente señalan que la retirada de las tropas de Estados Unidos y la operación de Recep Tayyip Erdogan socavan el funcionamiento de la OTAN. Fernando Monroy ha preparado un resumen de la repercusión de la situación en el país árabe y ahora nos vas a contar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Te comento que incrementa las tensiones debido a la ofensiva que está lanzando Turquía contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Y es que ha habido varios cuestionamientos, puesto que ha incrementado el número de desplazados de acuerdo a las organizaciones humanitarias. Cerca de 200.000 personas han tenido que ser desplazadas. Y el presidente Emmanuel Macron ha criticado fuertemente toda esta situación. Señala que lo que pasó en los últimos días en Siria fue un error grave de la OTAN y de Occidente. También habló sobre que se enteró de la retirada de las tropas de Estados Unidos del norte de Siria a través de Twitter y no por medio de su aliado Estados Unidos. Luego señaló que esto plantea preguntas sobre cómo funciona la OTAN y que afecta la credibilidad de los aliados a la hora, al momento de buscar socios en territorio, por ejemplo, cuando buscan de luchar contra el terrorismo. Y también ha habido cuestionamientos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una carta dirigida al mandatario Erdogan de Turquía. Le dijo que no sea tonto. De esta manera le instó, por ejemplo, a detener o no lanzar su ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria. Lo que respondió Erdogan fue ignorándole esta carta. Luego dijo que esto era una falta de respeto por parte de Donald Trump y que rompe con toda la cortesía diplomática y política entre los mandatarios. Luego Trump dijo que Turquía es un miembro de la OTAN. De ello, con esto se dice que es un aliado y que no quieren llevarse mal con las personas o con los países que integran este organismo. ¿Pero qué tenemos en el trasfondo? ¿Qué nos ha llevado hasta aquí? Bueno, también es importante destacar que Estados Unidos y Turquía llevaron a cabo un acuerdo para un alto al fuego de 5 días, de esta manera para permitirle a las fuerzas kurdas desplazarse lejos de la frontera. Y es que el objetivo del gobierno de Turquía es crear una especie que han denominado de zona segura para enviar ahí a millones de refugiados que se han instalado en su país en los últimos años. Turquía considera a los kurdos como terroristas debido a sus vínculos con el Partido de Trabajadores del Kurdistán. Pero para entender esta situación también hay que conocer, por ejemplo, los intereses que comprometen a Estados Unidos con el gobierno de Erdogan. Y es que muy cerca de la frontera con Siria hay una base que tiene armas nucleares de Estados Unidos que son, según un funcionario alto del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, son utilizadas esencialmente como rehenes de Erdogan. Esto complica las situaciones de Estados Unidos y también de la OTAN, que ya tiene problemas. Por ejemplo, Donald Trump ha criticado a varios miembros sobre las contribuciones. Asegura que muchos de los aliados no invierten de manera correcta, que lo hacen muy limitadamente sobre el campo de defensa. También hay tensiones por la falta de acuerdos con, por ejemplo, con el pacto nuclear iraní. Y también en cuanto a las misiones europeas de autonomía estratégica, podría afectar a Estados Unidos, ya que le quitaría el protagonismo comercial de la defensa de la Unión Europea. Es así como los conflictos internacionales dificultan las relaciones dentro de los miembros de la OTAN. Gracias por tu resumen, Fernando. Hemos hablado también con el analista político Carlos Alberto Pereira Amele, que considera que Occidente no tiene independencia estratégica y se deja llevar por los intereses de Estados Unidos. La Unión Europea ha criticado fuertemente esta operación militar turca, pero como también esa misma Unión Europea, incluyendo el casi salido Gran Bretaña, siguen operando a través de la OTAN y la OTAN sigue siendo una herramienta total y absoluta bajo la conducción de Estados Unidos de Norteamérica. Lo que decide Estados Unidos es lo que sí o sí levantan la mano todos los miembros
de la OTAN y en este caso específico los miembros europeos, para ser más concreto. O sea, Europa no tiene una independencia estratégica, no tiene un plano estratégico real propio para sus intereses, sino que va a la saga de los intereses de la potencia más grande de su alianza, que es Estados Unidos de Norteamérica. De allí que el planteo de salirse de la OTAN y hacer un nuevo ejército de tipo defensivo será muy importante para cambiar el actual esquema de poder global que está en crisis y que además se está desmantelando. En la capital del Líbano, Beirut, se concentran cientos de personas para reanudar la manifestación en contra del aumento de los impuestos. Esta y otras noticias en nuestra sección en breve. Se trata del tercer día de protestas. Los activistas ya han logrado que el gobierno cancelara el gravamen sobre el WhatsApp. No obstante, los manifestantes continúan indignados y exigen la salida de las autoridades. Por su parte, el líder del grupo libanés Hezbollah ha señalado que no es partidario de la renuncia del gobierno. La tensión se debe a las medidas de austeridad que enfrentan los libaneses a cambio de la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. En Argentina erigen una réplica del submarino Ara San Juan para rendir homenaje a los 44 marineros fallecidos. Fue instalada cerca de su muelle habitual en la base naval de Mar de Plata, donde se dirigía durante su última travesía. En la ceremonia participaron los familiares de los tripulantes. El submarino desapareció en noviembre del 2017 y fue encontrado un año después. Nos despedimos con esta información. Enseguida revisamos lo principal con ustedes en titulares. He venido aquí para intentar bucear al límite de mis capacidades. No me gusta el frío. Lo de probar a bucear en aguas heladas es como un pequeño desafío. Esto está bien jodido. El tipo que batió el récord mundial llegó a los 75 metros. Así que debo bucear hasta los 76. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿De qué tienes miedo? ¿O será que alguien siempre te está vigilando? ¿Realmente te sientes libre? ¿Quién te dice lo que es verdad? ¿Quién lo que es mentira? ¿Sabes diferenciarlo? Todo lo que te rodea es solo un espejismo. Es hora de que obtengas algunas respuestas. ¿Estás preparado para la verdad? Cualquier escritor desea ser leído. Hay que tender puentes y no tender muros. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. ¿Quién se puede retirar de la moralogía? La doctrina racista está impregnada en la vida, en la religión. No estás en una guerra. ¿Quién será el próximo en hablar? Revisión de los principales temas del día. Piñera decretó el estado de emergencia en 2 provincias del país tras el recrudecimiento de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del metro. Cuba despide a su bailarina más querida, la coreógrafa Alicia Alonso. Un emotivo funeral homenajea a esta estrella que se apagó a los 98 años. La ruptura de un dique en Rusia provoca la muerte de al menos 15 personas. Las autoridades temen que podrían ser más las víctimas por la repentina inundación. Y siguen las manifestaciones por 6º día en Cataluña. Sánchez le pide a Torra que exprese su solidaridad con los policías heridos como condición para el diálogo tras no responder a su última llamada. Viene ahora Casey Report.